una entrevista que te hizo Mochati, hablabas de cosas muy duras, de la intolerancia, la violencia, la impunidad, la impaciencia, del fracaso de la derecha. Bueno, ¿cuál es el Chile que no queremos y que lamentablemente se nos desplegó, según tu opinión? Bueno, el Chile que no queremos es este Chile que tenemos ahora. El Chile que fue raptado por grupos insurreccionales, acompañados por gente que nunca le ha gustado el modelo, o porque les ha ido mal, o porque tienen una historia lamentable en su familia, o por la razón que sea. No deja de ser poca gente, es bastante, no es la mayoría del país ni mucho menos. Y este país con grupos violentos, con una fuerza pública atada de manos, con una economía bajo permanente ataque de todos los que ven en cualquier actividad que significa un lucro para alguien, como es lo normal y natural, un crimen o algo sospechoso, un país repleto de jóvenes bastante ignorantes, que no le trabajan un peso a nadie, tampoco estudian, en el fondo son parásitos de su familia, y salen a la calle a rayar y a considerarse grandes personajes de la historia. Ese Chile yo creo que no lo quiere nadie. Muchas veces no nos dimos cuenta que una misma persona era la que tenía problemas, por ejemplo, que no tenía un trabajo, que ganaba muy poco, que tenía miedo de tener una pensión muy baja el día de mañana, que estaba en la fila para una cirugía o una atención médica, que pasaba 2 horas en el transporte público de la región metropolitana o que ni siquiera tenía transporte fuera en otra región, que esa era la misma persona o la misma familia o el mismo hogar. Pensábamos que eran como problemas aislados, del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Salud, cuando en realidad había una realidad familiar detrás y no lo vimos venir a pesar de que uno sentía esa rabia, esa desilusión. Y llega con una violencia que de verdad, José Antonio, fue muy dura. Yo el 18 de octubre, a mí me tocó llamar por teléfono para decir que los carabineros estaban sobrepasados. Yo hablé con el general Rodríguez, el general de zona, y le pregunté, general, dígame la verdad. Y la verdad es que estaban completamente superadas las fuerzas policiales y por eso se decretó el estado de emergencia, tuvimos que sacar las fuerzas militares a la calle porque el nivel de violencia que vimos fue una cosa que espero no ver nunca más en nuestro país, es de un nivel de destrucción además de bienes públicos, ¿no? Del que finalmente que necesitaba la gente que, entre comillas, se suponía que se quería marchar, manifestar, etcétera. El daño al metro era algo que nadie podía entender, nadie podía comprender. Entonces, esos días fueron muy duros en la noche, las barricadas, teníamos que limpiar a las 4 de la mañana porque no podía pasar el transporte público al día siguiente para poder recibir a las personas que necesitaban ir a trabajar. Entonces era un círculo vicioso de daño sobre daño a la misma gente que, entre comillas, queríamos que tuviera un Chile mejor. Decía Mises que está uno resentido cuando odia tanto que no le importa soportar daño personal grave con tal de que los demás sufran también. Entonces hay un odio, y ellos ¿cómo lo manifiestan ese odio? A través de una catarsis muy violenta contra sectores sumamente violentos. Yo lo tomo y lo vivo como algo propio de estos sectores, de manera tal que lo vivo con naturalidad y sé positivamente el riesgo que uno corre cuando decide sostener determinadas banderas. Si mal no recuerdo, por las redes sociales circuló en su momento un ataque despiadado que te hicieron a vos. Confirmame si esto no es hará unos años. Sí, es así, sí. Muy bien, yo no sé si los medios del sistema le dieron mucha preponderancia a eso, pero yo a través de las redes sociales vi videos de todo tipo que escandalizaban a cualquier persona, y eso tiene que ver con las tecnologías que disponemos nosotros, que son inferiores, pero van creciendo. Entonces podemos dejar en evidencia la violencia de estos energúmenos a través del celular, de YouTube, de la viralización, del WhatsApp. O sea, tenemos ahora mecanismos que nos van a permitir cada vez con mayor ahínco ponerlos a ellos como los violentos y a nosotros como gente que piensa distinta. Que en definitiva de eso se trata. Nosotros no somos violentos. Nosotros lo que traemos son argumentos y lo que pedimos es libertad de expresión, que también nos es vedada. Sí, bueno, en Bielorrusia el que expuso fue Javier Silva, que fue invitado. Javier estuvo en Bielorrusia exponiendo y principalmente le pidieron exponer sobre el milagro económico chileno.
Uno entenderá que en una república ex Unión Soviética hay muy poca información sobre lo que ocurrió en Chile y cuáles fueron las reformas exitosas que se realizaron desde el 75 en adelante. Por lo tanto, fue una experiencia bastante interesante. Bueno, eso a lo mejor lo podría explicar Javier, pero en un lugar donde hay represión de las libertades es muy complejo hablar sobre estas temáticas. Entonces, claro, fue para el club de amigos de Bielorrusia y Chile. Debe haber sido alrededor de unas 22 personas que asistieron a esta charla, y fue principalmente para mostrar cuáles fueron las reformas que se realizaron económicas del país en Bielorrusia. Y bueno, se sorprendieron porque ninguna de esa información la tenían dentro de su conocimiento histórico del proceso chileno. En muchos de esos países solo se conoce Allende, y que fue derrocado por un gobierno militar. Entonces, hay mucha desinformación. Yo creo que hay un problema histórico de lo que nosotros tampoco hemos podido proyectar como país, de un proceso que no se explica sin un gobierno desastroso como fue el de Salvador Allende Gómez. Cuando tomé un curso de política, de historia de América Latina, el profesor nos enseñó que Venezuela era la democracia más estable de América Latina, porque todos los otros países habían tenido dictadura. Argentina venía saliendo recién de la dictadura, Brasil, Chile todavía estaba en dictadura, pero Venezuela no había tenido dictaduras, era la democracia más desarrollada y más estable de América Latina, pero tenía tres problemas. Dependía mucho de un solo commodity, del petróleo. Tenía altos niveles de desigualdad y además tenía una clase empresarial y política crecientemente corrupta. Pero aparte de eso, Venezuela era la democracia más estable de América Latina. Yo me acuerdo porque en el 89, a comienzos del 89, vino el Caracazo. Y desde entonces, Venezuela empezó a caer y no se recuperó nunca más. Y la ironía es que yo ahora enseño, y lo enseño hace 15 años, lo enseñé hasta 2019, que Chile es la democracia más estable de América Latina, pero Chile tiene tres problemas, que son exactamente los mismos de Venezuela hace 30 años. Altos niveles de desigualdad, dependemos mucho de un solo commodity, del cobre, y tenemos una clase empresarial y política crecientemente corrupta. La buena noticia es que no dependemos tanto del cobre como Venezuela dependía del petróleo. Nuestra clase empresarial y política no es tan corrupta como lo que era la clase venezolana, y nuestros niveles de desigualdad han disminuido. En Venezuela aumentaban y además había mucha pobreza. Entonces, digo, Chile está en una mejor condición, pero la historia de países que eran estrellas en América Latina y se arruinan está ahí. El 58, Cuba era de los países más desarrollados de América Latina. No era democracia, pero era de los más desarrollados. Y después empezó a caer y no se recuperó más. Argentina era la estrella. Argentina estaba con tasas de crecimiento como las de Australia y Nueva Zelanda, pero nunca fueron capaces de abordar ese problema de la desigualdad estructural. Nunca fueron capaces de desarrollarse para poder incluirlos a todos, y se quedaron en discusiones de la nueva constitución, de las nuevas reglas, cuando en realidad tienen que ir acompañados de instituciones y desarrollo económico. Si las dos cosas no van juntas, pues el país no va a progresar. Nadie en su sano juicio puede creer que cambiar una constitución que por lo demás ha sido súper reformada y que ha servido en general bien al país, el periodo más prosperidad en la historia de Chile, cambiando eso, sobre todo en la línea que nos dicen nuestros amigos de izquierda, que son bastante partidarios de regímenes como el de Chávez y otros más, vamos a tener un mejor país, y que va a haber más bienestar y se van a multiplicar, ¿cierto?, como la pesca milagrosa, las pensiones, y de pronto vamos a ser felices, nos vamos a abrazar, va a haber unidad, va a haber educación de calidad buena para todo el mundo. Eso es absurdo. El tema es ese, que se acabó la razón en la política. Y por eso estamos con esa odiosidad tan grande, con esa polaridad tan grande, con la violencia. Porque cuando no hay razón, ¿cómo se toman decisiones? En base a la fuerza. Volvimos a foja cero en el mundo. Y la otra parte que es clave es la espiritualidad. Porque de la espiritualidad dependen los valores. Dependen la espiritualidad. Los valores son los absolutos, son las creencias que tenemos sobre la cosmogonía en la que vivimos. Y por lo tanto, de ahí salen los valores. Y los valores son básicos en la convivencia social. Nosotros tenemos dos sistemas de valores. Sistemas de valores que acordamos los seres humanos entre nosotros en el Parlamento, que son las leyes. Y las leyes, si tú lo piensas con detenimiento, las leyes son lo que definen en el ámbito social lo que es el bien y el mal. Es malo pasarse una luz roja, usted tiene una multa.
es bueno ser solidario, es malo engañar, es malo robar, y por lo tanto usted tiene una penalidad. Pero también hay creencias que son espirituales. Entonces yo creo que en Chile ha caído, de los últimos 30 años, desde que llegó la izquierda al poder, ha caído la espiritualidad fundamental en Chile, por una razón, en mi opinión, muy, muy simple y muy poderosa. Por los problemas, Chile es un país eminentemente cristiano y fundamentalmente católico. A pesar de que los evangélicos han aumentado mucho y han hecho una labor espiritual magnífica. Pero sigue siendo anclaje católico. Cuando la iglesia está en el suelo, la principal fuente de espiritualidad de Chile, por ser un país cristiano y católico, desapareció. Entonces, el tema de no robar, no violentar, cuidar al prójimo, preocuparte de tu vecino, todas esas cosas que se predican en las iglesias. Cuando la gente deja de ir a las iglesias y deja de escuchar la voz espiritual, se pone mala. En realidad no tengo claro si obedece a la cobardía, que sin ninguna duda en ocasiones es así, o a las estrategias para poder alcanzar el poder. Pero en todo caso estamos ante una renuncia inaceptable, que a la larga nos hará perder el poder para siempre y que sea imposible alcanzar el poder para defender nuestras convicciones. ¿Para qué queremos gobernar si tenemos que aplicar las políticas de izquierda? ¿Para qué vamos a apoyar a partidos de centro-derecha si cuando lleguen al poder actuarán como los partidos socialdemócratas? ¿Para qué vamos a apoyar a esos partidos si finalmente van a rendirse y se van a sentir atados de pies y manos ante todo lo que representa el marxismo cultural que atiza la división en nuestras sociedades en estos momentos, y que una vez que ha visto derrumbada la lucha de clases, porque los obreros en casi todo Occidente están votando opciones de derecha, intenta enfrentar a las sociedades con la lucha de sexos entre el hombre y la mujer, con asuntos de índole sexual, con el ecologismo absolutamente radicalizado, con el feminismo. ¿Realmente para qué queremos el poder si finalmente vamos a aceptar la agenda de la izquierda? Esa es nuestra reflexión, y no entendemos que en España los partidos que han estado tradicionalmente en el centro derecha hayan hecho esas renuncias, pero por eso existe Vox, y además ocurre algo que es muy importante. Nosotros en estos momentos somos el tercer partido de España, con 52 diputados en el Congreso de los Diputados, y estamos en las encuestas posicionados más o menos en esa misma situación que la que los españoles nos dieron en las elecciones de noviembre. Pero tenemos la simpatía de muchos de los electores del Partido Popular, que solo votan al Partido Popular porque está por delante de nosotros. El día que estemos medio punto, un punto por encima, inmediatamente se producirá un vuelco y Vox representará a muchísimos españoles más. Pero mientras tanto se está produciendo algo que yo creo que es verdaderamente significativo. Ese mensaje de sentido común, de apelación a los valores, de patriotismo, de defensa de la unidad nacional frente al separatismo, de defensa de las libertades frente al poder político, de reacción frente a la dictadura de lo políticamente correcto, está consiguiendo sorprendentemente que algunas personas que habían votado tradicionalmente a la izquierda estén en estos momentos apostando por Vox. Y esto es algo que está preocupando muchísimo tanto a socialistas como a comunistas, que están empeñados a través de todas sus terminales mediáticas en continuar la demonización de Vox. Porque yo me gané un concurso para ir a Cuba y yo dije, no voy a Cuba mientras siga la dinastía de Fidel Castro. Eso se llama consecuencia. Pero cuando yo hoy día veo, amigo, esta cantidad de guatas de foca, porque yo les llamo guatas de foca porque se arrastran. Las focas no pueden caminar, se arrastran. Estos guatas de foca, que ganaron lo que quisieron, que trabajaban por años en Televisión Nacional, canal del gobierno militar, no le tenían asco al cheque, no. Entonces muchos me dirán, bueno, había que trabajar, sí, claro que había que trabajar, pero yo te voy a decir algo, José Antonio. Yo pasé una época muy mala en mi vida cuando fui sacada por política. Muy mala, amigo, muy mala. Me persiguieron que no te puedes imaginar lo que me persiguieron. Pero nunca habría claudicado mis principios. Si a mí me preguntan qué civilización alternativa a la occidental, cristiana, libre, que vivimos nosotros, ¿en cuál en el mundo yo quiero vivir? Yo diría en ninguna. Pero en ninguna. Si por eso los inmigrantes no van de Europa hacia el Medio Oriente, sino que del Medio Oriente hacia Europa. Por eso nosotros, dentro de lo que es el mundo occidental, si vemos Latinoamérica,
La gente no se escapa de Estados Unidos para irse a México, sino que se van de México para irse a Estados Unidos, que es el lugar donde hay una versión más perfeccionada de nuestra civilización. Y vienen y nos dicen, bueno, ahora vamos a enseñarle a sus niños a partir de los 3 años sexualidad. Y yo sé por qué lo hacen. Yo lo tengo claro. Porque el violentar sexualmente a un menor, porque eso es abuso de menores, lo haga un individuo o lo haga el Estado, él me da lo mismo, es exactamente lo mismo. El violentar sexualmente a un menor de edad, y aquí hay un programa que apareció, que en su época lo analizó el Senado de los Estados Unidos. Fue un programa de la CIA que se llamaba el MK Ultra, que trataba entonces de crear lo que se llamaban lavado de cerebro. Y en ese programa se descubrió que niños que habían sido abusados sexualmente, o sea, que personas que habían sido abusadas sexualmente en su infancia eran mucho más susceptibles al lavado de cerebro que personas que no habían sufrido esa situación. Porque les quiebra el carácter. Esta cuestión no es tan inocente, no es que esta gente no sepa lo que va. No, quieren el control mental sobre las nuevas generaciones. Los quieren quebrar y los quieren rearmar a su arbitrio. Y por eso le usan una palabra tan bonita, dicen deconstruir. Bueno, señores, si yo agarro un árbol, un auto, le saco el motor, le saco el volante, le saco la radio, le saco las puertas, le saco los frenos, le saco todo, le voy a decir qué es lo que hay al final. Voy a haber deconstruido el auto. Ya no voy a tener un auto, voy a tener piezas y partes. Voy a haber destruido el auto. La izquierda propone la destrucción del ser humano. Cuando tú conquistas el corazón de la gente y haces equipo con ellos y obtienes respeto de gente que piensa distinto y tú respetas a quien piensa distinto y haces un equipo sin drama, yo creo que esa es la obra más importante que un ser humano puede lograr. Obras chicas, materiales, muchas, pero y te digo, no es retórico, sino que si alguien nos está escuchando se acordará de lo que yo les decía. No existen las municipalidades, no existen los municipios, son personas que trabajan con un mismo objetivo. Eso es una municipalidad. Y una comuna es un grupo de personas que viven en un lugar físico, geográfico igual. Preocúpense de las personas, no de los edificios. Preocúpense de las personas, no de las calles. Y por supuesto que se va a hacer humana la ciudad. Mira, la izquierda tiene este discurso, pero lo tiene de discurso, no lo hace. Entonces, nosotros tenemos que recuperar nuestras banderas, José Antonio. Las banderas del humanismo, las banderas de la gestión, las banderas de ser socialmente comprometido, de ser solidario. Esas son banderas nuestras. Nosotros, la gente de la sociedad libre, no tenemos que aprender nada ni luchar con ninguna bandera que no sean las nuestras. Y cuando tú enarbolas las banderas de la libertad, te dicen que eres de derecha o de extrema. No. Nada, con la libertad, con el progreso, con el humanismo, no hay que darle explicación a la izquierda, ni correrse para la izquierda, si eso es una estupidez, por decirlo moderadamente. Tú nunca vas a ganar batallas con banderas de otro. Nadie ha ganado batallas con banderas de otro. Hoy día un jefe no puede ser jerárquico, tiene que ser un facilitador, ayudar a sumarlos todos, a buscar en los momentos de quiebre o de problemas una solución sólida para mejorar la situación. Y ojalá que lo hagan en el grupo total. Ese líder es el que se necesita hoy día, un líder que además estimule a sus colaboradores a trabajar desde la abundancia, desde la alta disposición al servicio. Además, a través de la confianza. Hay 3 componentes en el ser humano que son básicos para poder tener éxito en lo que a ti te gusta hacer. No éxito de dinero, no es éxito, sino tener resultados positivos. Primero, la autoestima. Segundo, lo emocional. Y tercero, la
confianza. El chileno desconfía de todo porque hoy día nadie le cree nada a nadie.